El cielo estaba pesado sobre la ciudad de Guanajuato, y el sonido de las campanas resonaba entre las colinas como un lamento distante. La iglesia, imponente y cubierta de enredaderas, era casi una extensión de la misma montaña, como si cada piedra supiera los secretos de todos los que entraban ahí. Flores blancas adornaban el altar, pero parecían pálidas y apagadas, como si hasta el color hubiera sido robado en respeto a la tristeza de aquel día. Roberto mantenía la mirada fija en el ataúd de Laura. Sus ojos, normalmente fríos, ahora estaban vacíos, como si buscaran en el abismo del luto una forma de lidiar con lo que él mismo había permitido. La madera pulida reflejaba la luz de las velas, pero también el peso de las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Había una tensión en su rostro, una rigidez disfrazada de respeto y dolor, pero que, para quien mirara de cerca, podría interpretarse como el inicio de un arrepentimiento apenas disimulado. A su lado, Paola, elegantemente vestida de negro, con un velo ligero cubriendo parte del rostro, seguía la ceremonia en un silencio cuidadosamente ensayado. Paola, a pesar de su rostro angelical, mostraba una expresión de impaciencia. La mano delicadamente enguantada descansaba en el brazo de Roberto, un toque suave que parecía más estratégico que sentimental. En el fondo, ella también se sentía atrapada en esa ceremonia. Aquella era la despedida final para la esposa de Roberto, pero para ella era el fin de una espera larga y calculada. En la mente de Paola, la muerte de Laura no era exactamente una tragedia, era la apertura de una puerta hacia un futuro próspero al lado de Roberto, un futuro que ambos planeaban en susurros ocultos. El murmullo de las oraciones llenaba el ambiente, y cada palabra pronunciada por el sacerdote parecía pesar más en la conciencia de Roberto, como gotas de agua que caían sobre la roca, insistentes e implacables. En sus momentos de soledad, siempre había justificado su traición, echándole la culpa a las fallas de Laura, a los desencuentros y a la rutina. Pero ahí, frente a la última morada de ella, el peso de la realidad comenzó a oprimirle el pecho, como si el mismo altar, con sus imágenes de santos, lo acusara en silencio. Cuando el ataúd fue finalmente bajado a la tierra, Roberto sintió que el último lazo con Laura se rompía. Era un corte definitivo, una ruptura que él tanto había ansiado, pero que, de alguna forma, ahora parecía un vacío helado e implacable. A su lado, Paola apretó el brazo de Roberto con más fuerza, un gesto que él interpretó inicialmente como apoyo, pero que pronto comprendió como un recordatorio silencioso del pacto entre ellos. Ella quería seguir adelante con el plan, y el siguiente paso estaba claro en su mente, la caja de seguridad de Laura, donde creían que guardaba una pequeña fortuna. Conforme la última palada de tierra cubrió el ataúd, el cielo, que hasta entonces solo estaba nublado, se rompió, y una fina llovizna comenzó a caer. Parecía una despedida casi teatral, como si incluso el cielo de Guanajuato sintiera el peso de aquel adiós. Los pocos amigos y familiares que asistieron se dispersaban, sosteniendo sus paraguas y lanzando miradas de condolencia a Roberto, quien las evitaba, negándose a enfrentar sus propios sentimientos. Con pasos lentos, él y Paola salieron del cementerio, dejando atrás la tumba de Laura, pero llevándose consigo una sensación inexplicable de incomodidad, una presencia sutil que Roberto no podía nombrar. Al alejarse de la tumba, Paola murmuró algo a Roberto, alentándolo a seguir adelante, a dejar el pasado atrás. Roberto respondió con un leve movimiento de cabeza, pero una pequeña parte de él aún no podía ignorar una sombra creciente en su corazón, un tipo de remordimiento que, por primera vez, comenzaba a echar raíces. Entonces, la imagen de la caja de seguridad vino a su mente como un alivio, un último refugio para el duelo y un escape del dolor, o al menos, eso intentaba creer. Mientras caminaban hacia el auto, la voz de Paola, siempre suave pero cortante, rompió el silencio pesado. Le dijo a Roberto que el próximo paso debía ser abrir el cofre de Laura. Su tono era de urgencia disfrazada de preocupación, como si el luto reciente la hiciera también vulnerable. Roberto asintió, sin mirarla. Una parte de él aún no lograba despejar la sensación de vacío que había crecido en su pecho frente a la tumba de Laura, un eco que, aunque débil, no podía ignorar. Llegaron al banco y subieron las escaleras hacia el segundo piso, donde se encontraba el cofre de seguridad que perteneció a Laura.
Las miradas de los empleados y clientes se posaban en ellos, entre susurros y disimuladas miradas de reojo, como si sospecharan el propósito de su visita. Roberto, con el rostro tenso, ignoró las miradas, estaba decidido a seguir adelante, a terminar lo que habían planeado y, tal vez, encontrar finalmente la paz que había estado buscando, aunque ésta fuera impulsada por la codicia. En el salón privado de seguridad, un hombre corpulento con aspecto solemne se acercó a Roberto y Paola, dándoles la bienvenida con una reverencia. Tras revisar los papeles de autenticación, el hombre guió a Roberto hacia una sala pequeña y cerrada. Las paredes de concreto, sin adornos ni ventanas, intensificaban la sensación de claustrofobia. Ahí, bajo la luz fría de las lámparas, Roberto y Paola aguardaron mientras el empleado traía la caja de seguridad. Cuando finalmente el cofre metálico estuvo frente a ellos, Roberto giró la llave con un leve temblor en la mano. Paola lo miraba con una mezcla de ansiedad y ansia mal disimulada. Para ella, el contenido de aquella caja representaba algo más que la herencia de Laura, era una promesa de la vida de lujos y libertad que había visualizado tantas veces al lado de Roberto. Su respiración se hacía cada vez más rápida mientras observaba cómo él levantaba la tapa del cofre, expectante, casi sin poder contenerse. Pero al abrirlo, en vez de documentos importantes, joyas, o una suma de dinero como ambos habían esperado, solo encontraron un sobre negro. Roberto lo tomó en silencio, y un escalofrío recorrió su espalda. El sobre llevaba su nombre, escrito con la caligrafía cuidadosa y elegante de Laura. Al ver aquel sobre, sus dedos se crisparon, como si una parte de él temiera el contenido. Paola soltó un bufido de decepción, murmurando algo sobre el absurdo de una carta en lugar de bienes materiales. Roberto ignoró los comentarios de Paola y abrió el sobre, sacando una hoja de papel doblada en 4 partes. Al despegarla, reconoció las primeras palabras y sintió un vacío que se ahondaba en su interior. Roberto, nunca pensé que sería necesario escribirte esto, pero parece que todo lo que teníamos se fue desvaneciendo como las luces al final de un día nublado. Supe de tu traición antes de que pudieras imaginarlo, y supe también que algún día abrirías esta carta, no por amor ni por remordimiento, sino por codicia. Roberto sintió como si la sangre se helara en sus venas. Las palabras de Laura no solo lo acusaban, sino que también revelaban que ella había conocido la verdad desde hacía mucho tiempo. Se vio a sí mismo reflejado en cada frase, cada palabra escrita como una flecha que apuntaba directo a su pecho. Paola, al ver el cambio en su expresión, le arrebató la carta de las manos, leyendo con frialdad, pero sin mostrar mayor reacción. Para ella, la traición era parte de la vida, un paso necesario para conseguir lo que deseaba. En lugar de la fortuna que buscas, te dejo algo mucho más valioso, una serie de recuerdos y promesas que, si decides seguirlas, te llevarán a comprender la verdadera pérdida y tal vez, si eres capaz, a entender lo que fue nuestra vida juntos, y lo que realmente significa el amor. Roberto apenas podía procesar el mensaje. Cada palabra de Laura se le clavaba en el alma, no solo como un reproche, sino como un eco de algo que él había dejado atrás, de alguien a quien había perdido en vida. La carta temblaba en las manos de Roberto, y su mirada, antes endurecida, ahora parecía apagada, casi vacía. Paola lo observaba, impaciente. Roberto intentó procesar cada palabra, cada línea que Laura había dejado, como si las letras estuvieran impregnadas con algo de la presencia de su esposa, algo que de pronto se le hacía insoportablemente pesado de cargar. La carta continuaba: sé del amor que creíste encontrar con Paola. Sé de tus escapadas, de tus secretos compartidos y de las mentiras que tejiste alrededor de lo que una vez juraste defender. Roberto, no te culpo por ser humano, pero sí por perder la esencia de quién eras. A veces, la traición nos revela más de lo que quisiéramos admitir, y solo quienes enfrentan ese espejo encuentran una salida. Las palabras se enroscaban en su mente, afiladas como puñales. Roberto cerró los ojos, y por un instante recordó los días en los que Laura le parecía ser todo lo que él podía desear. Le vinieron a la mente esos primeros años de matrimonio, donde todo era posible y los sueños parecían siempre alcanzables. Había sido en algún momento tan fácil, tan natural amarla. ¿En qué momento todo eso se había convertido en cenizas?
Paola chasqueó la lengua, cortando el silencio que llenaba la habitación. Se cruzó de brazos, con expresión de frustración, y lo miró con los ojos fríos, carentes de emoción. Le preguntó en voz baja, casi harta, si iba a quedarse ahí todo el día lamentándose o si iban a continuar. Pero Roberto apenas la escuchaba, sus pensamientos lo envolvían, giraban en torno a lo que había sido y a lo que ahora, frente a esa carta, parecía estar a punto de perder definitivamente. Entonces, siguió leyendo, obligado por una mezcla de curiosidad y culpa. Si estás leyendo esto, es porque el amor que te di no fue suficiente para mantenerte a mi lado. Sé que eso puede no importarte ahora, pero cada momento, cada lugar que compartimos guarda un secreto, uno que solo podrás descubrir si decides buscarlo. Ve al mirador de San Miguel, Roberto, y recuerda lo que alguna vez fue. Quizá ahí puedas ver lo que yo vi, y lo que tú nunca fuiste capaz de ver. Roberto respiró hondo, cerrando la carta. Sintió que el aire en la sala se hacía cada vez más denso. En su mente surgía la imagen de Laura, de pie en aquel mirador de San Miguel, donde años atrás habían compartido una de las pocas noches en que él había sentido que el amor era algo tangible. Las palabras de ella le retumbaban en el pecho, y lo llenaban de un peso que jamás había imaginado sentir. Paola lo observaba con impaciencia. Quería saber qué decía la carta, si había algo en ella que los llevaría a algún sitio con una recompensa tangible. Él le contó a medias, apenas eludiendo los fragmentos que lo atormentaban. Le mencionó el mirador de San Miguel, con la esperanza de que Paola dejara de insistir en ese momento y le diera un respiro. Pero Paola, con un tono cortante, insistió en que debían ir allí de inmediato. Sin darle tiempo a protestar, lo tomó del brazo y le dijo que se apresurara, pues no pensaba perder más tiempo en juegos sin sentido. Roberto, aturdido, la siguió. Roberto y Paola subieron al auto en silencio, pero el trayecto hacia el mirador de San Miguel estaba cargado de tensión. El auto avanzaba por las curvas del camino que serpenteaba hacia lo alto de la colina, y con cada kilómetro, el peso en el pecho de Roberto se hacía más denso. Sentía que estaba a punto de enfrentar algo que lo cambiaría de forma irrevocable. Paola, en cambio, parecía sumida en pensamientos prácticos, quizá haciendo cuentas mentales de los bienes que imaginaba encontrar. Al llegar, se encontraron con una vista despejada, y el sol, cayendo en el horizonte, iluminaba los tejados rojizos y las cúpulas de las iglesias de Guanajuato. Roberto recordaba ese lugar como un sitio especial. La última vez que había estado allí con Laura, ambos habían mirado la ciudad mientras ella hablaba de sueños y promesas de vida juntos. Aquel día ella había descrito su visión de construir una familia, de crear una vida plena y duradera. Ahora, ese mismo lugar le parecía un eco vacío de todas las promesas rotas. Roberto avanzó lentamente hacia el borde del mirador, dejando que el viento fresco de la tarde lo envolviera. Había algo en ese lugar que le provocaba una mezcla de nostalgia y culpa, como si el pasado cobrara vida solo para enfrentarlo. En ese instante, notó algo en el suelo, una pequeña caja de madera, meticulosamente tallada, que parecía fuera de lugar en medio del mirador de piedra. Reconoció de inmediato la artesanía, era de Laura. Ella tenía una pequeña colección de cajas y recuerdos de viajes pasados, y cada una guardaba algo especial. Se agachó lentamente y recogió la caja, sintiendo que sus manos temblaban al contacto con la madera lisa. Al abrirla, encontró una llave oxidada, de esas antiguas que abren cerraduras grandes y pesadas. Junto a la llave, había un pequeño papel doblado. Lo desplegó con cuidado, y allí, con la letra inconfundible de Laura, leyó: «No todo lo que poseemos tiene un precio, Roberto. Hay puertas que solo se abren con la verdad, y si estás listo para buscarla, debes ir a donde me prometiste que todo sería para siempre». Paola, que había estado observándolo a unos pasos de distancia, se acercó con una expresión impaciente, exigiéndole ver lo que había encontrado. Roberto le mostró la llave y el mensaje en silencio, como si una parte de él ya no quisiera esconder nada. Paola soltó un suspiro exasperado al leer las palabras de Laura. Dijo que aquello no era más que un truco de muerte resentida, pero Roberto sintió una punzada de molestia en el pecho al oír esas palabras. No podía negar que Laura lo estaba conduciendo por un camino deliberado, uno que él comenzaba a temer y,
Al mismo tiempo, sentía la necesidad de recorrer. Paola insistió en que regresaran al auto, pero Roberto permaneció en el borde del mirador unos segundos más, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse al atardecer. Las palabras de Laura resonaban en su mente, trayendo consigo un torrente de recuerdos que le pesaban más que cualquier fortuna que pudiera encontrar. La imagen de su esposa, la Laura que había amado y luego traicionado, lo perseguía en cada rincón de esa vista. Finalmente, guardó la llave en el bolsillo y, sin decir una palabra más, regresó al auto. No tenía respuestas, pero una extraña determinación comenzaba a surgir en él, como si esta búsqueda fuera más que solo un misterio que resolver, era, tal vez, la única oportunidad que le quedaba para enfrentar todo lo que había ignorado durante años. El regreso en auto hacia la ciudad fue en un silencio casi absoluto. Roberto miraba por la ventana, perdido en pensamientos, mientras las luces de Guanajuato iban apareciendo a lo lejos, iluminando los caminos y callejones como una red de recuerdos inescapables. Paola, visiblemente irritada, miraba su teléfono y tamborileaba los dedos en el volante, como si cada segundo en aquel ambiente de tensión la aburriera y exasperara. Al llegar a su casa, Roberto se dirigió directamente a su estudio, dejando a Paola en la sala, quien lo observó con una mezcla de desprecio y curiosidad. En el estudio, se sentó en el sillón de cuero que alguna vez había compartido con Laura para largas conversaciones y miradas cómplices. Todo en ese espacio le recordaba su vida con ella, los libros en el estante, la lámpara de pie y los cuadros que ella misma había colgado cuidadosamente en las paredes. Pero ahora, ese estudio se sentía más como un mausoleo de recuerdos. Sacó la llave de su bolsillo y la sostuvo entre sus dedos, notando el peso frío del metal antiguo. La frase de Laura, hay puertas que solo se abren con la verdad, lo había dejado perturbado, y a pesar de la reticencia de Paola, una parte de él deseaba encontrar sentido en esas palabras. Miró la llave, preguntándose a dónde lo llevaría aquella búsqueda. Mientras pensaba, Paola entró sin avisar, cruzando los brazos y apoyándose en la puerta, con una expresión de cansancio mezclado con impaciencia. Le preguntó si iban a perseguir fantasmas toda la noche o si planeaba finalmente decirle algo útil sobre aquella clave. Roberto le respondió sin mirarla, con voz apagada, como si ya no le quedaran fuerzas para ocultar su creciente sentimiento de arrepentimiento. Le mencionó que Laura siempre había hablado de su refugio secreto, una vieja cabaña en los alrededores de Guanajuato, donde ella solía pasar sus fines de semana a solas para desconectar de todo. Paola rodó los ojos y le dijo que no tenía sentido, que seguramente esa cabaña no guardaba nada de valor, solo recuerdos y cosas sentimentales que no le servirían. Pero Roberto, decidido, se levantó, guardó la llave en su bolsillo y le dijo que iría solo, que esa vez prefería estar sin ella. Paola lo miró con una mezcla de sorpresa y furia, pero antes de que pudiera protestar, Roberto se alejó de ella sin esperar respuesta. Condujo hasta los límites de la ciudad, siguiendo un camino de tierra que se adentraba en las montañas. La noche había caído por completo, y las sombras de los árboles proyectaban figuras misteriosas a lo largo de la carretera. Finalmente, llegó a la cabaña. Aquel lugar, rodeado de un bosque denso y apenas iluminado por la luna, se veía desolado pero a la vez familiar, como si cada rincón guardara un susurro del pasado. Al entrar, el olor a madera vieja y a tierra lo envolvió, y la luz de la linterna que llevaba apenas iluminaba los detalles de la estancia. Reconoció la pequeña chimenea donde tantas veces había encendido fuego con Laura a su lado. En la pared colgaban algunas fotografías de sus viajes juntos, imágenes que parecían haber estado esperando su regreso. En una de ellas, Laura sonreía frente al mar, y al verla, Roberto sintió una punzada de nostalgia que lo dejó sin aire. Se acercó a un pequeño baúl en el rincón de la habitación, uno que recordaba vagamente, y al insertar la llave, escuchó el chasquido de la cerradura abriéndose con facilidad. Dentro del baúl, encontró una pequeña caja y una carta, con su nombre escrito una vez más en la caligrafía cuidadosa de Laura. Abrió la carta con manos temblorosas, y comenzó a leer en voz baja, como si Laura estuviera ahí, escuchando cada palabra. Roberto, si llegaste hasta aquí, tal vez aún quede algo en ti que pueda entender lo que realmente fue nuestra vida. Este lugar siempre fue mi refugio, el espacio donde podía ser yo misma,
y donde soñé con un amor que resistiera cualquier tempestad. Tú me diste eso al principio, y no sabes cuánto te lo agradezco. Pero con el tiempo, te perdiste en tus propias sombras, y yo, en mi soledad, supe que algo se rompía entre nosotros. Ahora te dejo mis recuerdos, y si decides abrir los ojos, tal vez encuentres en ellos el valor para ver lo que nunca quisiste ver. Roberto sintió que sus piernas temblaban. La carta estaba escrita con la misma serenidad que siempre había caracterizado a Laura, pero en esas palabras podía sentir su dolor, su decepción, y al mismo tiempo, una calma que él jamás había tenido. En ese instante, en la soledad de la cabaña y bajo la fría luz de la linterna, Roberto sintió que había perdido algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Roberto dejó caer la carta sobre el baúl y se sentó en el suelo de la cabaña, sintiendo una pesadez en el pecho que lo asfixiaba lentamente. La cabaña estaba en silencio, un silencio profundo, casi solemne, como si el mismo lugar hubiera estado guardando cada palabra de Laura, cada secreto, cada recuerdo, esperando a que él volviera algún día. Esa soledad, antes reconfortante, ahora parecía una sentencia silenciosa, un juicio invisible sobre todo lo que él había hecho. Miró a su alrededor, notando detalles que alguna vez le parecieron insignificantes. Un par de libros desgastados que Laura siempre llevaba consigo, una manta de lana tejida por su madre, recuerdos de una vida simple y cálida que ella había construido cuidadosamente, mientras él la veía cada vez más como una sombra en el fondo de su vida. Le dolía darse cuenta de cuánto había ignorado y desvalorizado todo aquello, y de cuánto esfuerzo ella había puesto en darle amor, incluso cuando él ya no parecía interesado en recibirlo. Entonces, vio algo más en el fondo del baúl, un pequeño álbum de fotos, encuadernado en cuero y con el nombre de ambos grabado en letras doradas. Al abrirlo, encontró fotos de los primeros años de su relación, cuando aún estaban llenos de ilusiones y sus miradas se encontraban con ternura. Recordó sus paseos por las calles empedradas de San Miguel, sus risas frente al mar, sus abrazos en las frías noches de invierno, cuando parecían convencidos de que el amor era suficiente para vencer cualquier cosa. Cada página parecía devolverle un fragmento de su vida que había olvidado, o quizás, que había decidido olvidar. Pasó las páginas hasta llegar a las fotos más recientes. Las últimas fotos eran de Laura sola. En una de ellas, estaba de pie junto al mar, mirando el horizonte con una expresión serena, pero en su mirada se percibía una tristeza tan profunda que Roberto sintió un nudo en la garganta. Esa mirada parecía contener todos los sentimientos que ella había guardado para sí misma, todos los sueños que él había roto sin darse cuenta. Roberto cerró el álbum lentamente y sintió una punzada de arrepentimiento como nunca antes. Se quedó allí, sentado en el suelo, con los recuerdos de Laura invadiendo cada rincón de su mente, hasta que el sonido de su teléfono rompió el silencio. Era Paola. Sin pensarlo demasiado, rechazó la llamada, sintiendo una incomodidad profunda. Por primera vez, la voz de Paola, sus palabras frías y sus constantes quejas, le resultaban insoportables. Algo dentro de él estaba cambiando, algo que ni siquiera él podía nombrar con claridad. Roberto salió de la cabaña y se quedó de pie bajo el cielo estrellado, respirando el aire frío de la noche. Miró hacia el horizonte, hacia el mismo punto donde Laura había mirado tantas veces buscando paz, y se preguntó si era demasiado tarde para encontrar algo de lo que ella había dejado para él. Con un susurro apenas audible, le pidió perdón, sin saber si ella podría escucharlo, pero necesitando decirlo de cualquier forma. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía el peso de la pérdida en su verdadera dimensión. No era solo la ausencia de Laura, era el vacío de todo lo que había dejado de ser desde que decidió traicionarla. En ese momento, Roberto supo que no podría seguir viviendo de la misma forma, que algo en él tenía que cambiar, y que esa cabaña, el último refugio de Laura, era el punto de partida. Roberto se quedó allí, bajo el manto oscuro del cielo, sintiendo la frialdad de la noche como un recordatorio de la soledad que él mismo había cultivado. De pronto, recordó algo que había leído en la carta de Laura: la verdad está en cada lugar que compartimos, en cada promesa que rompiste y en cada paso que olvidaste dar conmigo. Aquellas palabras ahora le parecían una invitación. Decidió no volver a la ciudad todavía,
había algo en esa cabaña, en esos recuerdos, que aún lo llamaba. Regresó al interior de la cabaña y, observando con más detenimiento, notó un rincón cubierto de polvo donde encontró una pequeña caja de madera que no había visto antes. La caja era simple pero cuidada, decorada solo con una pequeña inscripción en el borde que decía, «Para el amor que imaginé eterno». Al abrirla, halló una carta más, que había estado oculta durante quién sabe cuánto tiempo, como esperando pacientemente el momento adecuado para ser leída. Roberto abrió la carta, reconociendo la letra de Laura, pero esta vez había algo distinto en sus palabras, parecían más íntimas, más dolorosamente honestas. Roberto, nunca pensé que llegaría el día en que tendría que escribirte desde la distancia, como si nuestra vida fuera un rompecabezas de momentos perdidos. Quizá pienses que te odié al descubrir tus secretos, tus mentiras. Pero no es así. Mi amor por ti se transformó, como el agua que encuentra otro cauce cuando el río se seca. Me fui construyendo una vida sin ti, incluso estando a tu lado, y aprendí a encontrar en mi propia soledad una paz que nunca creí posible. Este rincón, esta cabaña, fue mi refugio de las sombras de nuestro amor, y si llegas hasta aquí, quiero que sepas que solo deseo que encuentres tu verdad, aunque signifique descubrir todo lo que perdiste. Roberto sintió que sus manos temblaban. La imagen de Laura enfrentando su dolor sola, creando un espacio donde pudiera sanar en silencio, le partía el alma. Había sido ciego, egoísta, buscando en otras personas la emoción que alguna vez había sentido con ella. Recordó los tiempos en que volvía tarde, las mentiras a medias, las veces que la había dejado sola, confiado en que su amor siempre la mantendría a su lado. Y sin embargo, allí estaba la verdad, Laura se había ido mucho antes de morir, aprendiendo a vivir sin él mientras él aún compartía su casa, su vida y su nombre. Se levantó, incapaz de seguir en ese pequeño refugio lleno de recuerdos que, aunque frágiles, ahora le resultaban insoportablemente intensos. Salió nuevamente, dejando la puerta de la cabaña abierta, como si al hacerlo estuviera dejando escapar finalmente todos los años de silencio, dolor y arrepentimiento que él mismo había construido. Roberto sabía que no podía cambiar el pasado, pero entendía que ese viaje, ese rastro de cartas y recuerdos que Laura le había dejado, era su única oportunidad para enfrentar su verdad. Estaba empezando a comprender que el único modo de honrar lo que había perdido era vivir de un modo diferente, buscar en cada paso una forma de redención, no para volver al pasado, sino para hacer las paces con el hombre que había sido y el hombre que ahora deseaba ser. En su interior, sintió que algo en él finalmente había despertado. Roberto cerró la puerta de la cabaña con lentitud, como si estuviera dando el último adiós a una vida que ya no existía. Al salir al claro, vio su auto estacionado a unos metros, pero sus pasos se hicieron lentos y en lugar de dirigirse a él, decidió caminar un poco por el sendero que rodeaba el bosque. La noche era densa, y el aire frío parecía calarle hasta los huesos, pero sentía una calma extraña en medio de esa oscuridad. Mientras caminaba, las palabras de Laura seguían resonando en su mente, como un eco insistente que ahora formaba parte de él. Recordaba cómo ella le hablaba de sus sueños, de sus deseos de formar una familia, de construir juntos algo verdadero. Todo eso le parecía tan lejano ahora, como un mundo que él había dejado atrás por decisión propia. La imagen de Laura volviendo sola a esa cabaña, buscando paz en la soledad que él había creado, lo atormentaba profundamente. Después de un rato, llegó a un pequeño arroyo escondido entre los árboles, un lugar que ambos habían visitado muchas veces en sus primeros años juntos. Allí, Laura solía detenerse a contemplar el agua, y él siempre recordaba su risa cuando ella intentaba atrapar los reflejos de la luna en las manos, como si jugara con la luz. Aquel recuerdo era tan vívido que Roberto casi podía escuchar su voz, sentir su presencia en ese rincón secreto del bosque. Se arrodilló junto al arroyo, pasando los dedos por el agua helada, permitiendo que el silencio lo envolviera por completo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante, sintió el peso abrumador de sus errores y de todo lo que había dejado pasar. Una sola lágrima resbaló por su mejilla, y por primera vez en años, se permitió llorar, no solo por Laura, sino por él mismo, por el hombre en el que se había convertido y que ahora le resultaba irreconocible. Perdido en sus pensamientos, escuchó su teléfono vibrar en el bolsillo.
Era Paola, otra vez. Cerró los ojos con frustración, sintiendo que la voz insistente de ella lo arrancaba bruscamente de ese momento de introspección. Finalmente, después de unos segundos de duda, contestó. La voz de Paola sonaba molesta y fría, le reclamaba el haberse ido sin ella. Le reprochaba que toda esa búsqueda absurda no tenía sentido y le exigía que volviera de inmediato para que ambos pudieran terminar con el asunto de Laura y retomar su vida juntos. Roberto permaneció en silencio, dejando que ella hablara, y mientras escuchaba cada palabra, se dio cuenta de algo que hasta entonces no había querido admitir. Paola nunca había entendido, ni le importaba entender. El dolor que él ahora comenzaba a sentir. Para ella, Laura y su memoria solo eran obstáculos que entorpecían sus ambiciones, un lastre que deseaba dejar atrás lo antes posible. En ese momento, Roberto sintió que la conexión entre ellos, que alguna vez había justificado como amor, se rompía en su interior. Era como si la voz de Paola, sus reproches y su falta de empatía, se hubieran convertido en el último clavo en el ataúd de una vida que él ya no deseaba. Le dijo, con voz serena pero firme, que necesitaba tiempo y espacio, que su regreso a la ciudad no sería inmediato, y que no estaba seguro de qué camino tomaría a partir de ese momento. Paola le respondió con indignación, acusándolo de haber cambiado, de haberse vuelto débil, de preferir los recuerdos de una muerta en lugar de seguir adelante con alguien que estaba vivo y dispuesto a estar con él. Sin embargo, Roberto apenas sintió el impacto de esas palabras. Se dio cuenta de que esa versión de él, la que había elegido la ambición sobre el amor verdadero, la que había traicionado a Laura, ya no existía. Finalmente, colgó sin despedirse, guardando el teléfono en su bolsillo. Se quedó en silencio, observando el arroyo y dejando que la quietud volviera a su entorno. Allí, bajo las estrellas, comprendió que su vida ahora debía tomar otro rumbo, uno en el que no podría arrastrar consigo el egoísmo ni la frialdad que lo habían marcado hasta entonces. Volvió lentamente hacia la cabaña, sintiendo que con cada paso se alejaba de una versión de sí mismo que había quedado atrás. Roberto regresó a la cabaña, sintiendo en cada paso el peso de la decisión que acababa de tomar. La noche estaba ahora en su punto más oscuro, pero en su interior comenzaba a vislumbrar una claridad nueva, como si, por fin, todo el dolor acumulado se transformara en una comprensión silenciosa y profunda. Al entrar, encendió la chimenea, recordando cómo Laura solía armar cuidadosamente el fuego, acomodando cada leña con precisión. Al ver las llamas encenderse, una calidez suave llenó el espacio, y Roberto se sentó en el viejo sillón, abrazado por el eco del silencio que parecía guardar cada secreto, cada recuerdo de su esposa. Su mirada recorrió el pequeño cuarto, deteniéndose en cada rincón que Laura había convertido en su refugio personal. Había plantas secas, cuidadosamente acomodadas en frascos de vidrio, sus libros favoritos en un estante al lado de la ventana y un chal de lana que ella usaba cuando hacía frío. Todo allí tenía el toque personal de Laura, un toque que él apenas había notado, cegado por el afán de conquistar una vida de lujos y poder. La vida de Laura, en cambio, había sido una búsqueda constante de paz y de sencillez, algo que él, por ambición, había pasado por alto. Se levantó y caminó hacia una mesa en el centro de la habitación, donde encontró un cuaderno con las páginas gastadas. Al abrirlo, se dio cuenta de que era el diario de Laura. Sentía que estaba invadiendo la privacidad de alguien que ya no estaba, pero algo en su interior le pedía que leyera esas palabras, que buscara comprender, aunque fuera demasiado tarde. ¿Quién era realmente la mujer a quien había dejado sola? Pasó sus dedos por la caligrafía suave y redondeada, y comenzó a leer fragmentos de su vida, de sus pensamientos y sentimientos más profundos. Las primeras páginas hablaban de sus días juntos, de cómo había sido su vida en los primeros años de matrimonio, de sus viajes y de las noches largas llenas de promesas y planes. Laura había escrito sobre cómo Roberto era, para ella, alguien en quien confiaba plenamente, alguien en quien había encontrado su razón de ser. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono de sus palabras cambiaba. Laura empezaba a hablar de las dudas, del dolor que sintió cuando comenzó a notar la frialdad en él, de la tristeza profunda que invadía su corazón cuando veía cómo él se alejaba sin explicación. Roberto sintió una punzada en el pecho al leer esos fragmentos. Sabía que él había sido la causa de esa soledad,
que había sido el quien, al dejarla a un lado, había alimentado la tristeza en la que Laura vivió sus últimos años. Llegó a una página en la que ella escribió: «Hoy regresé a la cabaña sola. Esta soledad que antes temía se ha vuelto mi única compañía fiel. Roberto ya no me pertenece, y aunque aún lo amo, sé que su corazón se ha ido lejos, a un lugar donde mis recuerdos no pueden alcanzarlo». Roberto cerró los ojos, sintiendo que esas palabras lo destrozaban desde dentro. Siguió leyendo, y encontró una última entrada que le hizo detenerse. Era un mensaje breve, escrito como una despedida: «Roberto, si alguna vez encuentras este diario, quiero que sepas que, a pesar de todo, te amé hasta el último momento. Amé incluso la idea de lo que podríamos haber sido, y aunque no lo logramos, esa idea fue mi mayor consuelo. Quiero que encuentres paz, aun si yo ya no puedo acompañarte». La última frase le arrebató el aire de los pulmones. Roberto dejó el diario sobre la mesa, y el temblor en sus manos se hizo incontrolable. Era una mezcla de remordimiento y de amor, un sentimiento que lo abrazaba y lo destruía a la vez. Laura le había dejado un mensaje de paz, un mensaje de amor incondicional que, a pesar de todas sus fallas, lo invitaba a encontrar una vida diferente. Se sentó junto al fuego, mirando las llamas con una sensación de rendición. Por primera vez, comprendió la magnitud de su pérdida, la profundidad de su propia traición. Y allí, solo en aquella cabaña, con la memoria de Laura envolviéndolo, Roberto hizo una promesa en silencio. Decidió que su vida, de ahora en adelante, sería un acto de redención. Laura le había dejado el regalo de la verdad, y ahora él debía honrarlo con cada decisión, con cada paso hacia adelante. Se quedó allí, hasta que el fuego se apagó y el frío llenó el cuarto. Sabía que, aunque el camino sería largo, por fin había dado el primer paso para convertirse en alguien digno de haber compartido, aunque fuera solo por un tiempo, la vida de Laura. La cabaña estaba en penumbra, solo el resplandor de la luna entraba tímidamente por la ventana, iluminando débilmente el rostro de Roberto. Sentía en su pecho el peso de la promesa silenciosa que había hecho, un compromiso que lo obligaba a enfrentarse con cada error, con cada grieta de su propio corazón. En la mesa frente a él, el diario de Laura permanecía abierto, como si las palabras de su esposa todavía lo observaran, esperando verlo renacer desde las cenizas de su arrepentimiento. Decidió pasar la noche en la cabaña y, en silencio, preparó el rincón donde solía descansar Laura. Tomó la manta tejida que ella tanto amaba, y al cubrirse con ella, el perfume de lavanda y leña de su esposa lo rodeó, despertando en él una paz desconocida. Mientras se acomodaba, notó que había una pequeña nota en el interior de la manta, bordada con palabras en hilo plateado que decían: «La paz no se encuentra en el perdón de los demás, sino en el perdón de uno mismo». Roberto cerró los ojos, tratando de comprender el significado de esa frase. Le costaba creer que Laura, incluso al final, había sido capaz de mantener esa serenidad, de aceptar la vida tal como era, con sus alegrías y sus amargas despedidas. Su espíritu, su capacidad de amar sin reservas y de buscar paz en medio de la tormenta, era algo que él apenas ahora empezaba a comprender. Esa noche, bajo las estrellas y arropado con el recuerdo de ella, Roberto se sumergió en un sueño profundo, un descanso que sintió como un verdadero consuelo en medio de su duelo. Despertó al amanecer, con los primeros rayos del sol atravesando las ramas de los árboles y una nueva claridad en su mente. Aquel día marcaba un inicio, pero también un adiós definitivo a su antigua vida. Salió de la cabaña sin mirar atrás, decidido a caminar hacia la ciudad y comenzar a enmendar las heridas que había dejado abiertas. Sabía que las palabras de disculpa no serían suficientes, pero también sabía que debía enfrentar a cada persona que, directa o indirectamente, había herido en su camino de ambición. Al regresar a Guanajuato, Roberto fue directamente a la casa de la hermana de Laura, Carmen. Ella había sido alguien cercano a Laura, casi como una confidente. Sabía que Carmen llevaba consigo un dolor que él había ignorado durante años. Al tocar la puerta, escuchó pasos cautelosos y, cuando ella abrió, lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La última vez que se habían visto fue en el funeral, cuando Carmen apenas le dedicó una mirada llena de reproche. Antes de que Carmen pudiera decir algo, Roberto bajó la cabeza y con voz quebrada le pidió perdón.
Le dijo que, aunque sabía que no podía reparar el daño que había hecho, deseaba al menos honrar la memoria de Laura en la medida de sus posibilidades, y que ella, como hermana, tenía todo el derecho de juzgarlo. Carmen, después de un largo silencio, lo miró fijamente, y en sus ojos Roberto vio la tristeza y la decepción que su egoísmo había dejado. Ella, con voz contenida pero firme, le confesó que había odiado verlo al lado de Laura, sabiendo que le era infiel y que había hecho de su vida una sombra de lo que Laura había soñado. Le dijo que Laura, aunque nunca habló mal de él, cargaba con una tristeza que él nunca había querido ver. Roberto sintió como cada palabra de Carmen le abría una herida, pero no se defendió. Sabía que aquello era necesario, que debía escuchar, absorber el dolor y el resentimiento de los demás como parte de su propia redención. Carmen, después de soltar toda esa verdad que había guardado durante tanto tiempo, lo miró con algo de compasión. Le dijo que Laura siempre había creído en él, que hasta en los últimos días confiaba en que algún día Roberto encontraría su propio camino de regreso. Y al decir esto, Carmen le entregó una pequeña medalla que pertenecía a Laura, un amuleto que ella llevaba como símbolo de esperanza. Roberto aceptó la medalla con manos temblorosas, prometiéndose que cada día de su vida recordaría esa mirada de fe que Laura había mantenido hasta el final. Entendía ahora que su viaje de redención apenas había comenzado, y que el verdadero peso de su promesa sería mantenerse fiel a ese camino, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo aplaudiera. Se despidió de Carmen con un respeto profundo, sabiendo que cada persona a quien él enfrentara en adelante sería un recordatorio de la vida que él mismo había quebrantado. Roberto salió de la casa de Carmen con el corazón pesado, pero, al mismo tiempo, sintió una ligera liberación en su interior. Cada paso que daba en dirección al centro de Guanajuato era una afirmación silenciosa de su nueva vida, de su compromiso de enmendar aquello que él mismo había destruido. La pequeña medalla de Laura, aún tibia en su bolsillo, le recordaba que su camino no sería fácil, pero que no estaba solo en este viaje de redención. Al llegar a la plaza principal, Roberto se detuvo y observó el movimiento a su alrededor. Parecía un día cualquiera en Guanajuato, pero para él, todo había cambiado. Por primera vez en años, percibió los rostros de las personas, los sonidos del mercado, las risas de los niños, como si el mundo volviera a tener color y vida. Caminó lentamente, observando con atención, sintiendo que estaba volviendo a aprender lo que significaba realmente estar presente. Entre la multitud, vio a don Ernesto, un anciano que había trabajado en el despacho de su familia durante décadas. Don Ernesto era un hombre humilde, conocido por su honestidad y su profundo respeto por Laura, con quien siempre compartió una amistad sincera. Roberto recordaba vagamente cómo, en una ocasión, don Ernesto había tratado de advertirle sobre su comportamiento y el daño que le hacía a Laura, pero él, ciego de orgullo, había ignorado al hombre, considerándolo simplemente un subordinado. Se acercó a don Ernesto, y al verlo, el anciano levantó la mirada, sorprendido. Roberto notó que los ojos del hombre mostraban una mezcla de sorpresa y una tristeza silenciosa. Con humildad, se disculpó por su arrogancia pasada y le confesó que ahora entendía el dolor que él, en su ceguera, había causado a Laura y a quienes la rodeaban. Don Ernesto lo miró en silencio durante unos instantes y luego, con voz baja pero firme, le dijo: «Roberto, no soy quien para juzgarte, hijo. Solo te diré que nunca es tarde para cambiar, pero que el cambio verdadero viene de adentro, y que solo tú sabrás si puedes vivir con las consecuencias de tus actos». Esas palabras golpearon el corazón de Roberto con fuerza. Asintió, agradeciendo la sinceridad del anciano, y ambos se despidieron con un apretón de manos que llevaba el peso de la reconciliación y la aceptación. Continuó su camino, pasando frente a la iglesia donde había sido el funeral de Laura. Sintió un impulso de entrar, como si necesitara enfrentar una vez más ese dolor. Entró en silencio, observando las paredes de piedra y las velas que ardían en el altar. Se arrodilló en un banco apartado y, con la cabeza inclinada, susurró una oración, pidiendo guía y fuerza para cumplir con el legado de Laura. En su corazón, aún le dolía profundamente la ausencia de ella, pero algo en la quietud del templo le permitió sentir que su espíritu lo acompañaba, como si estuviera, de alguna manera, apoyándolo desde donde ella estuviera.
Pasó un largo rato en oración, sintiendo la paz envolvente de la iglesia. Al salir, con los ojos aún húmedos, Roberto se prometió que cada acto de su vida sería ahora un tributo a la bondad y al amor incondicional que Laura le había dado. Sabía que su vida sería un constante trabajo de reparación, un camino solitario hacia el perdón de sí mismo, pero, por primera vez, sentía la fuerza para enfrentarlo con dignidad y sin desviar la mirada. Cuando volvió a caminar por las calles de Guanajuato, el mundo le pareció menos implacable, menos distante. Sentía que, paso a paso, estaba construyendo algo que ni el tiempo ni sus propios errores podrían borrar. Roberto continuó su recorrido por las estrechas calles de Guanajuato, sintiendo que cada rincón de la ciudad guardaba un pedazo de la historia que había compartido con Laura. Los recuerdos lo asaltaban en cada esquina, pero esta vez los recibía sin miedo ni remordimiento, como una herida que se sanaba lentamente con el roce del aire y la luz del sol. Su camino lo llevó hasta el Café de las Hortensias, un lugar discreto y lleno de encanto donde él y Laura solían sentarse a tomar café en las tardes. Ella adoraba ese sitio y siempre pedía el mismo té de lavanda, mientras él tomaba un café negro y fuerte. Al entrar, el sonido del pequeño timbre en la puerta resonó en el acogedor espacio, y la dueña del café, doña Rosa, levantó la vista desde el mostrador. Era una mujer de manos firmes y mirada dulce, que siempre los había recibido con una sonrisa cálida. Al ver a Roberto solo, sin Laura, su expresión cambió y una sombra de tristeza cruzó sus ojos. Roberto se acercó con cautela y pidió un té de lavanda, el mismo que Laura pedía siempre, como un tributo silencioso a su memoria. Mientras doña Rosa preparaba la bebida, él notó que sus manos temblaban ligeramente. Ella le entregó la taza y le dijo en voz baja: Laura era una de las personas más bondadosas que he conocido. La extraño profundamente. Siempre se sentaba aquí, justo en esa esquina junto a la ventana, y hablaba de la vida como si todo en el mundo tuviera una luz especial. Era un placer escucharla, y creo que todos aquí sentimos que la vida se apagó un poco desde que ella se fue. Roberto sintió un nudo en la garganta y respondió, apenas en un susurro, que él también la extrañaba, que su ausencia había dejado un vacío imposible de llenar. Pero también le confesó que había sido su propio orgullo el que lo había llevado a perder a Laura mucho antes de que ella partiera físicamente. Admitir esto en voz alta, en aquel lugar que había sido un refugio para ellos, le dolió más de lo que había esperado. Era como si, al confesarlo, estuviera exponiendo una parte de sí mismo que había ocultado durante demasiado tiempo. Doña Rosa lo miró con una mezcla de comprensión y compasión, y le puso una mano en el hombro. El arrepentimiento es como una herida abierta, Roberto. Pero cada paso que das hacia la verdad, hacia lo que de verdad quieres ser, es una forma de sanar, de honrar a Laura. Ella habría querido que encontraras paz, que hallaras un sentido a pesar de todo. Roberto asintió, sintiendo que esas palabras se grababan profundamente en su corazón. Se dirigió hacia la mesa junto a la ventana y se sentó, mirando la taza de té de lavanda, cuyo aroma le traía la presencia de Laura. Se permitió recordar momentos específicos, su risa suave, la forma en que ella solía entrelazar sus dedos con los de él, como si temiera que en algún momento él pudiera soltar su mano. Sintió un dolor suave en el pecho, pero esta vez no era un dolor vacío, era el dolor de alguien que, por fin, comenzaba a aceptar la pérdida y el camino que había elegido. Terminó el té lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera un momento compartido, y cuando salió del café, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte. Las sombras en las calles se alargaban y el dorado de la luz iluminaba las fachadas coloridas de las casas, como si la ciudad misma le recordara que aún había belleza, aún había vida. Cada calle, cada rostro y cada esquina parecían susurrarle una lección que antes no había querido escuchar. Al caminar de vuelta hacia su casa, Roberto se sintió en paz, decidido a seguir enfrentando sus sombras, a seguir recordando a Laura sin temor. Porque ahora, su memoria no era solo una cadena que le pesaba en el corazón, era la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante, paso a paso, hacia una vida que él, en su error, casi había dejado atrás. Mientras Roberto caminaba de regreso por las calles de Guanajuato, sintió la suave brisa de la tarde, como si el aire de la ciudad le estuviera otorgando un consuelo que no había buscado en años. Cada paso lo acercaba más a una sensación de paz,
de reconciliación, aunque fuera una paz ganada con dolor. La medalla de Laura seguía en su bolsillo, y al tocarla, sentía que era ella quien lo acompañaba, como un faro que le indicaba el camino en medio de las sombras de su pasado. Al llegar a su casa, Roberto notó que la luz en el interior era cálida y acogedora. El silencio llenaba cada rincón, un silencio que en otro tiempo le habría parecido sofocante, pero que ahora era su refugio. Caminó lentamente hacia el salón, donde las fotografías de él y Laura aún adornaban las paredes. Había una en particular, tomada en un viaje que hicieron a la costa, donde ambos sonreían, cubiertos de arena y bañados por el sol. Al observarla, Roberto sintió que esa versión de él mismo le era casi desconocida, un hombre que había dejado atrás por una ambición que nunca pudo satisfacer verdaderamente. Decidió sentarse y, con el corazón lleno de calma, tomó el diario de Laura, que había llevado consigo desde la cabaña. Volvió a abrirlo, leyendo algunas páginas al azar, pero esta vez sin prisa, sin el peso del arrepentimiento opacando sus pensamientos. Encontró en esas líneas los sueños de Laura, sus miedos, sus anhelos y su dulzura, y cada palabra parecía acercarlo más a una comprensión que había tardado toda una vida en alcanzar. En una de las últimas páginas, encontró una nota que Laura había escrito en sus últimos días. Decía: Roberto, si alguna vez llegas a leer esto, quiero que sepas que el amor verdadero nunca se pierde, solo se transforma. A veces, las personas se cruzan en la vida para enseñarnos una lección más grande que nosotros mismos. Yo aprendí a ser fuerte, a ser mi propia paz. Y si algún día llegas a entender eso, habrás encontrado la razón por la que me quedé tanto tiempo, a pesar del dolor. Todo fue amor, hasta el último momento. Esas palabras se grabaron en el alma de Roberto, como un bálsamo que curaba una herida que había llevado por años. Laura no solo lo había perdonado, lo había amado en su totalidad, con cada defecto y error, y lo había hecho con una fortaleza y una dignidad que él apenas ahora era capaz de comprender. Sintió, en ese momento, que finalmente había alcanzado el perdón que tanto había buscado, aunque viniera desde un lugar más allá de esta vida. Al cerrar el diario, Roberto tomó una decisión. Iba a honrar la memoria de Laura de la manera en que ella habría deseado, ayudando a otros, encontrando un propósito que trascendiera sus propios deseos. Sabía que la verdadera redención no estaba solo en el arrepentimiento, sino en el acto de dar sin esperar nada a cambio. Laura le había enseñado eso con su vida, y él iba a continuar su legado. Se levantó, con el diario aún en sus manos, y caminó hacia el pequeño altar que había improvisado en una esquina de la sala. Allí, con manos firmes, colocó el diario junto a la medalla y un ramo de flores frescas, como una ofrenda humilde para Laura. Cerró los ojos y, en silencio, le prometió que viviría el resto de sus días honrando la lección que ella le había dejado. Cuando abrió los ojos, sintió una paz profunda y silenciosa. Roberto sabía que su vida había cambiado para siempre, y que, aunque el camino sería largo, tenía la guía y el amor de Laura iluminando cada paso que daría. Con la promesa a Laura aún fresca en su corazón, Roberto sintió una fuerza renovada. Sabía que el siguiente paso sería llevar a la acción el propósito que había nacido de su arrepentimiento y del amor que Laura le había enseñado a comprender. Los días pasaron, y cada mañana Roberto despertaba con una claridad que antes nunca había sentido. Había renunciado a sus negocios ambiciosos, entregando sus bienes materiales a causas que ahora le parecían mucho más importantes y significativas que cualquier fortuna. Su vida se había vuelto sencilla, pero esa simplicidad lo colmaba de un bienestar que jamás imaginó. Roberto comenzó a ofrecer ayuda en una pequeña parroquia de Guanajuato, donde el padre Marcelo, un amigo de Laura, dedicaba su vida al servicio de los demás. Desde que Laura falleció, el padre Marcelo había sido una de las pocas personas que mantenía viva su memoria con palabras amables y pequeños actos de caridad en su nombre. Al verlo llegar, el sacerdote lo recibió con una mezcla de sorpresa y alegría. «Padre Marcelo», dijo Roberto con humildad, «necesito su guía. Quiero honrar a Laura, pero no sé bien cómo hacerlo. Ella siempre fue una mujer de paz, y yo, no fui digno de eso. Pero ahora, siento que debo hacer algo que realmente valga la pena». El padre Marcelo le dedicó una sonrisa comprensiva y le ofreció una silla en su despacho,
un pequeño espacio decorado con libros antiguos y santos de madera tallada a mano. El sacerdote se sentó frente a él y, tras un momento de reflexión, le habló con la misma calma que Laura siempre había tenido. Roberto, el mejor homenaje que puedes hacerle a Laura es sembrar la paz que ella tanto buscaba en la vida de quienes te rodean. Aquí, en esta comunidad, muchos niños necesitan una mano amiga, un lugar seguro. Puedes empezar por ellos. La bondad se construye con actos pequeños, constantes y sinceros. Roberto sintió que el consejo del padre Marcelo le llegaba como un susurro directo desde el corazón de Laura. Esa misma tarde, se ofreció a ayudar en el comedor comunitario de la parroquia, sirviendo comida a las familias y ayudando a los niños con sus tareas. Al principio, los niños lo miraban con timidez, pero poco a poco comenzaron a acercarse, curiosos y divertidos por la presencia de un extraño con ojos tristes pero amables. Uno de esos días, una pequeña de rizos oscuros llamada Mariana se le acercó con un dibujo que había hecho. Era una sencilla escena con un hombre y una mujer tomados de la mano bajo un árbol y, al mirar la imagen, Roberto sintió que algo en su interior se quebraba con dulzura. La niña le dijo que ese árbol estaba en el parque de la ciudad y que siempre iba ahí con su mamá. «Señor Roberto, ¿usted tiene un árbol favorito?», preguntó Mariana, con la curiosidad inocente de los niños. Roberto, después de una breve pausa, le sonrió y le contestó. «Sí, pequeña. Tengo un árbol favorito, uno muy especial. Es un árbol de esperanza». Mariana lo miró sin entender del todo, pero con una sonrisa cálida, y le ofreció su mano para llevarlo al parque y enseñarle su árbol preferido. Al caminar por las calles de Guanajuato con ella, Roberto sintió que ese gesto sencillo lo acercaba un paso más a la paz que buscaba. Llegaron al parque, donde los árboles se alzaban majestuosos, y la niña lo llevó hasta un viejo jacarandá en plena floración. Las flores violetas caían como una lluvia suave, y en ese instante, Roberto supo que estaba exactamente donde debía estar. A partir de ese día, su vida en la parroquia se volvió un testimonio de la transformación que Laura le había inspirado. Los niños, las familias, el padre Marcelo, todos notaban cómo Roberto había dejado de ser el hombre frío y distante que muchos recordaban, para convertirse en alguien en quien podían confiar. Día a día, él mismo se sorprendía de cómo esos pequeños actos le daban una paz profunda y una alegría sincera. Cada noche, al regresar a su casa, miraba el altar con el diario y la medalla de Laura, y le dedicaba una oración silenciosa, agradeciendo que, aunque ella ya no estuviera físicamente, su espíritu y su amor siguieran guiando cada paso que él daba. Cada día en la parroquia se había convertido para Roberto en una nueva oportunidad para entender la profundidad del amor y la paz que Laura había cultivado toda su vida. Una tarde, mientras terminaba de acomodar mesas en el comedor comunitario, el padre Marcelo se acercó con una sonrisa y le puso una mano en el hombro. «Roberto, quiero pedirte algo especial», dijo el sacerdote con una voz suave pero firme. «Esta comunidad no solo necesita comida o ayuda material. También necesita aprender, creer y encontrar un camino que les permita crecer. Pensé que podrías ayudar a enseñarles a leer y escribir a algunos de los adultos y niños que no tuvieron la oportunidad. ¿Estarías dispuesto?». Roberto lo miró sorprendido, con una mezcla de humildad y gratitud. Años atrás, él jamás se habría imaginado dedicándose a enseñar, y menos en un entorno tan modesto, tan alejado de su antigua vida. Pero, al ver la mirada de esperanza del padre Marcelo y recordar el sacrificio silencioso de Laura, supo que esa era la mejor forma de honrar su memoria. Asintió, sintiendo una paz suave, y acordaron que, a partir del próximo lunes, comenzaría con un pequeño grupo en el salón de la parroquia. Cuando llegó el día, Roberto preparó las primeras lecciones con esmero. Había conseguido varios libros de lectura básica y cuadernos para que sus nuevos estudiantes pudieran practicar. Al llegar al salón, encontró a unas 10 personas de todas las edades, madres jóvenes, ancianos de manos curtidas y unos cuantos niños que no habían podido asistir a la escuela regularmente. Al verlos, sintió una conexión inmediata, una gratitud profunda por estar compartiendo algo tan esencial, tan humano. Comenzó la clase presentándose y compartiendo su deseo de aprender juntos.
A medida que enseñaba las letras y los sonidos, recordó los días en los que Laura le leía en voz alta sus novelas favoritas, intentando despertar en él un amor por las palabras que él, entonces, no había comprendido. Ahora, al enseñar a leer, sentía que era como si Laura le hablara a través de esas páginas, como si cada letra que escribía en la pizarra llevara un poco de ella. Uno de los alumnos, un hombre mayor llamado don Teodoro, alzó la mano después de un rato, con una expresión llena de curiosidad y humildad. Señor Roberto, dijo, con la voz entrecortada, usted que parece tan educado, ¿por qué está aquí, ayudándonos a nosotros, que apenas sabemos leer? Roberto guardó silencio un momento, pero luego respondió con honestidad. Porque yo también estoy aprendiendo algo muy importante, don Teodoro. Aprendo de ustedes, de su fuerza y de su humildad. Todos estamos aquí para crecer juntos, y eso me da más paz de la que tuve en toda mi vida. Don Teodoro asintió, visiblemente emocionado, y el grupo continuó en un silencio de respeto y gratitud. Durante las semanas siguientes, Roberto dedicó tardes enteras a enseñar a leer y escribir, a compartir historias y lecciones simples, y a ayudar a aquellos que le habían abierto sus vidas. A veces, cuando leía un poema o una frase significativa en clase, sentía que el espíritu de Laura lo acompañaba, dándole la fuerza para continuar. Una tarde, mientras recogía el salón después de una lección, uno de los niños, Miguelito, se le acercó con un dibujo en las manos. Había dibujado un gran árbol lleno de hojas verdes y flores, y en la base del árbol, había escrito con letras temblorosas, «Gracias, señor Roberto, por enseñarme a leer». Roberto sintió un nudo en la garganta al ver esas palabras. Acarició la cabeza del niño, y en un gesto lleno de cariño, le agradeció por su esfuerzo y su alegría. Esa noche, al regresar a casa, Roberto colocó el dibujo junto al altar de Laura. Observó el diario y la medalla, y en un susurro lleno de amor, le dijo, «Laura, estoy encontrando el camino, gracias a ti. Cada día me enseñan más, y por fin entiendo lo que quisiste que viera, que el amor verdadero no desaparece, sino que se convierte en algo eterno cuando se entrega a los demás». En ese momento, sintió una paz que nunca había experimentado, como si, por fin, estuviera en el lugar exacto en el que debía estar, rodeado de las enseñanzas y el amor que Laura le había dejado como un legado imborrable. Aquella noche, Roberto se quedó despierto mucho tiempo, observando el dibujo de Miguelito junto al altar de Laura. Era un simple papel con un árbol dibujado a mano, pero para él representaba una transformación, un nuevo sentido de vida que ni él mismo habría podido imaginar tiempo atrás. Sentía que cada línea, cada hoja y cada flor en ese árbol era un reflejo del amor y el perdón que Laura había sembrado en su vida, y que él ahora intentaba hacer crecer en el corazón de los demás. Al día siguiente, Roberto llegó temprano a la parroquia. El sol apenas se asomaba entre las montañas, y el aire fresco le daba una sensación de claridad. Cuando entró en el salón comunitario, se encontró con una sorpresa. Varios de los adultos que habían asistido a sus clases de lectura lo esperaban, con una mezcla de entusiasmo y timidez. Entre ellos estaba doña Emilia, una mujer mayor que había aprendido a escribir su nombre después de décadas de analfabetismo. También estaba Juana, una joven madre que le confesó que siempre había soñado con poder leerles cuentos a sus hijos por la noche. Roberto los miró, asombrado, y preguntó con una sonrisa: «¿Qué los trae aquí tan temprano?». Fue doña Emilia quien respondió, hablando despacio pero con firmeza: «Señor Roberto, hemos estado hablando entre nosotros y pensamos que, si usted nos está dando algo tan valioso, nosotros también queremos hacer algo por la comunidad. Todos tenemos habilidades, aunque no sean muchas, y queremos aprender a usarlas para ayudar. Así como usted nos está enseñando, queremos encontrar una forma de devolverle al mundo algo de lo que hemos recibido». Roberto sintió un nudo en la garganta y los ojos se le humedecieron. Jamás había imaginado que su esfuerzo por honrar a Laura tendría este impacto en las personas, y menos aún que aquellas personas, muchas de las cuales venían de historias de gran dificultad, estarían dispuestas a ayudar a otros de una manera tan generosa. Cada uno de ellos comenzó a compartir sus ideas. Doña Emilia ofreció enseñar costura, y Juana, que conocía el arte de la cerámica, propuso impartir clases a los niños en el centro comunitario. Otro joven,
Luis, que había trabajado como albañil, sugirió que podrían construir una pequeña biblioteca con los pocos libros donados que Roberto había traído al pueblo. Con el corazón desbordado de gratitud y humildad, Roberto se dio cuenta de que estaba viendo en ellos el mismo amor que Laura le había enseñado. Era como si el espíritu de ella continuara esparciendo semillas de compasión, naciendo y creciendo en cada acción de aquellos que estaban ahora a su alrededor. Con una sonrisa emocionada, Roberto los apoyó en cada propuesta, y juntos comenzaron a planear las primeras actividades que, sabían, beneficiarían a toda la comunidad. Pasaron semanas en un ir y venir de manos laboriosas y mentes llenas de entusiasmo. Los hombres y mujeres del barrio llegaban cada día a colaborar con materiales, herramientas y alimentos para todos. Poco a poco, un espacio vacío de la parroquia se transformó en un lugar de aprendizaje y esperanza. La pequeña biblioteca fue tomando forma, y el olor de las maderas y las pinturas llenaba el ambiente mientras don Teodoro y Luis, con martillos y clavos, construían los estantes donde los niños y adultos pronto descubrirían nuevas historias. Una mañana, al terminar de acomodar el último estante, Roberto se detuvo para observar la sala, sintiendo el orgullo y la paz que nunca había sentido en su vida pasada. Todo a su alrededor era fruto de la generosidad de la gente, de sus manos y corazones dispuestos. Y en ese momento, se dio cuenta de que por fin estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Laura. El padre Marcelo llegó al salón en ese instante y se detuvo a su lado, con una sonrisa de aprobación. Colocó una mano en el hombro de Roberto y le dijo en voz baja: «Has hecho algo hermoso aquí, Roberto. No solo por Laura, sino por ti mismo. Esto es lo que ella deseaba para ti, para todos nosotros». Roberto asintió, y por un instante cerró los ojos, como si pudiera sentir la presencia de Laura en cada rincón de aquel lugar. Era como si ella le susurrara que estaba orgullosa de él, que había encontrado finalmente el camino que siempre había estado ahí, esperándolo. Con un suspiro de gratitud y una sonrisa serena, Roberto tomó el dibujo de Miguelito y lo colocó en el primer estante de la biblioteca, justo en el centro, como un recordatorio de que aquel proyecto, aquel árbol de esperanza, había nacido de un acto de amor eterno. El salón comunitario rebosaba de vida. Niños y adultos entraban con entusiasmo, descubriendo cada rincón de la nueva biblioteca. Los estantes de madera que don Teodoro y Luis habían construido estaban ahora llenos de libros donados, cada uno como una puerta abierta a nuevas historias y conocimientos. Roberto observaba a los niños recorrer los pasillos con ojos curiosos, mientras algunos adultos hojeaban páginas con una timidez encantadora, como si cada libro fuera un secreto que aguardaba pacientemente ser revelado. Uno de esos días, Miguelito, el niño que le había regalado el dibujo del árbol, se acercó con un libro entre las manos. Era una edición sencilla de El Principito. El niño se acercó y, con una sonrisa grande y llena de orgullo, le mostró el libro a Roberto. «Señor Roberto, este libro tiene dibujos, y también tiene palabras que quiero aprender a leer. ¿Me ayudaría?». Roberto sintió una profunda emoción al ver la sinceridad en los ojos del niño. El Principito había sido uno de los libros favoritos de Laura, y ella solía decir que en sus páginas se encontraban las verdades más sencillas y puras de la vida. Sin dudarlo, Roberto se sentó junto a Miguelito y, con voz suave, comenzó a leer en voz alta, siguiendo cada línea con el dedo para que el niño pudiera acompañarlo. Mientras leía sobre el pequeño príncipe y sus aventuras, sentía que estaba compartiendo una parte de Laura con cada palabra. A medida que avanzaba en la lectura, algunos niños y adultos se unieron en silencio, escuchando atentamente la historia. La atmósfera se llenó de magia, y Roberto sintió que, en ese pequeño salón, todos compartían algo especial, un momento de paz, de inocencia y de esperanza. Miguelito miraba las páginas con una mezcla de asombro y emoción, siguiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Al llegar a la famosa frase del zorro, lo esencial es invisible a los ojos, Roberto se detuvo, y sintió que una cálida presencia lo rodeaba. Era como si Laura estuviera allí, entre ellos, compartiendo ese instante de amor y descubrimiento. Al terminar la lectura, Miguelito, aún con el libro en las manos, miró a Roberto y le preguntó: ¿Es cierto eso, señor Roberto? ¿Que lo más importante no se ve? Roberto sonrió con ternura y, con una voz suave,
le respondió. Sí, Miguelito. Muchas veces lo más importante está en el corazón. A veces no podemos verlo, pero lo sentimos. Es como el amor, como el cariño que tienes por tus amigos y tu familia. Eso es invisible, pero es lo más grande que tenemos. El niño asintió, pensativo, y abrazó el libro contra su pecho como si fuera un amuleto. Roberto sintió que cada palabra que compartía con los niños y adultos era también una enseñanza para él, una lección que Laura había intentado transmitirle y que solo ahora comprendía plenamente. Las semanas se sucedieron, y la biblioteca se convirtió en el corazón de la comunidad. Las madres jóvenes aprendían a leer junto a sus hijos, los abuelos compartían historias y recuerdos, y los niños, por primera vez, soñaban con un mundo lleno de posibilidades. Para Roberto, cada sonrisa y cada agradecimiento eran un reflejo del amor y la paz que Laura siempre había llevado en su corazón. En las tardes, cuando se quedaba solo en el salón para ordenar los libros, sentía que esos momentos de soledad estaban llenos de una paz inmensa, como si Laura le confirmara, desde algún lugar, que su camino era el correcto. Una tarde, al cerrar la biblioteca, Roberto salió al parque de la comunidad, donde el árbol de jacarandá de Miguelito comenzaba a florecer con su lluvia de flores violetas. Se sentó en una banca bajo su sombra, respirando el aire fresco del atardecer, mientras las flores caían como un suave manto a su alrededor. En ese momento, levantó la vista al cielo y, con un susurro, agradeció a Laura por haber sido su guía, su amor eterno, y la razón que lo había llevado a descubrir la esencia de la vida. Sabía que, aunque ella no estuviera físicamente, cada acto de bondad, cada lección que compartía, y cada sonrisa que recibía de aquellos niños y adultos era un tributo a su memoria. Allí, bajo el árbol de jacarandá, Roberto se sintió completo por primera vez, en paz con su pasado, y preparado para seguir adelante, viviendo la vida que Laura siempre había soñado para él y para todos los que lo rodeaban. Al día siguiente, Roberto despertó temprano, con la primera luz del amanecer filtrándose por la ventana. Al abrir los ojos, sintió una extraña paz, una serenidad que lo hacía sentir profundamente conectado con cada rincón de su vida nueva. Había una suavidad en sus gestos y una claridad en su mente que no recordaba haber sentido jamás. Tomó la medalla de Laura del pequeño altar en la sala y la sostuvo en sus manos, como si su espíritu aún le susurrara desde ese simple amuleto. Decidió que ese día haría algo especial para honrarla. Caminó hacia el centro del pueblo y, en una pequeña floristería local, eligió las flores favoritas de Laura, hortensias blancas. Con el ramo en mano, se dirigió al mirador de San Miguel, aquel sitio donde ambos solían pasar tardes juntos, compartiendo sueños y promesas que, en su momento, él no había sabido valorar. Cuando llegó al mirador, un viento fresco soplaba suavemente, haciendo que las hortensias se mecieran en sus manos. Desde allí, podía ver toda Guanajuato, sus colores, sus tejados rojizos y las estrechas calles llenas de vida. Se acercó al borde del mirador y, con un suspiro profundo, dejó que sus pensamientos volvieran a aquellos días en que todo era distinto, en que Laura caminaba a su lado. Con esa sonrisa tranquila que era capaz de iluminar hasta el día más gris. Con la voz baja, casi como un susurro, Roberto comenzó a hablarle, como si ella pudiera escucharlo desde algún rincón del universo. Laura, he aprendido mucho en estos días. Gracias a ti, veo el mundo con otros ojos. He encontrado el amor en los pequeños actos de cada día, en la bondad de quienes me rodean, en la sencillez de dar sin esperar. Tú me enseñaste, incluso cuando ya no estabas, que lo más valioso no es lo que poseemos, sino lo que entregamos. Un nudo se formó en su garganta, y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento a la mujer que había cambiado su vida. Sabía que, aunque ella ya no estuviera, su legado vivía en cada uno de los niños que aprendían a leer en la biblioteca, en cada sonrisa y cada gesto de cariño que él ahora compartía con la comunidad. Después de unos momentos en silencio, dejó las hortensias en el borde del mirador, como una ofrenda de amor y de perdón. Y, con el corazón lleno de paz, observó cómo las flores eran acariciadas por el viento, como si el espíritu de Laura se llevara con ella su último adiós.
Mientras descendía del mirador, Roberto sintió que algo en su interior se había cerrado y, al mismo tiempo, abierto a una nueva etapa de su vida. Con pasos tranquilos, volvió al pueblo, decidido a continuar con el trabajo que había comenzado, pero esta vez con la certeza de que estaba cumpliendo un propósito mayor. Uno que Laura había sembrado en su corazón y que ahora florecía con cada acto de amor que él ofrecía. Desde ese día, Roberto continuó viviendo con una devoción silenciosa y profunda, dedicada a los demás, sintiendo que en cada acción honraba la vida y el amor que Laura le había dado. Al regresar al pueblo, Roberto fue directamente a la biblioteca comunitaria. El salón estaba lleno de vida, niños y adultos se sentaban en mesas, hojeando libros, escribiendo en sus cuadernos, compartiendo risas y conversaciones. Al entrar, varias personas lo saludaron, y él sintió una calidez en cada mirada, un respeto que nunca había experimentado en su antigua vida de apariencias y ambición. Ahora, ese lugar y esa gente eran su verdadero hogar, un reflejo de la paz que tanto había buscado. Esa tarde, mientras acomodaba unos libros en un estante, don Teodoro se le acercó con una sonrisa y un brillo en los ojos. En su mano sostenía un pequeño sobre amarillento, gastado por el tiempo, y se lo extendió a Roberto con una mezcla de misterio y emoción. «Roberto», dijo don Teodoro, bajando la voz, como si se tratara de un secreto importante, mientras revisábamos los donativos para la biblioteca, encontré este sobre con tu nombre. Creo que alguien lo dejó para ti hace un tiempo. Sorprendido, Roberto tomó el sobre, sintiendo que el papel estaba desgastado, como si hubiera sido guardado por años. Al abrirlo, descubrió una nota escrita con la letra inconfundible de Laura. Su corazón dio un vuelco. Con cuidado, comenzó a leer el mensaje que ella había dejado. Querido Roberto, si algún día encuentras esta carta, es porque estás buscando algo más allá de lo que puedes ver. Quizá, en el camino que tanto temiste, hayas encontrado respuestas que yo no pude darte. Mi amor por ti nunca desapareció, aunque ambos nos perdiéramos en algún momento. Siempre creí en tu capacidad de amar, de dar, de ser alguien mejor, y aunque nunca te lo dije, mi esperanza era que encontraras tu verdadero propósito, aun si yo ya no estaba allí para verlo. Todo lo que siempre quise fue que descubrieras que la verdadera riqueza es dar y vivir en paz contigo mismo. Si has llegado hasta aquí, entonces mi sueño se ha cumplido. Las palabras de Laura penetraron en el alma de Roberto, llenándolo de una calidez profunda, como si ella estuviera a su lado, susurrándole esas palabras de aliento y amor que él había anhelado escuchar toda su vida. Sintió una oleada de gratitud y paz al comprender que Laura siempre había creído en él, incluso cuando él mismo había perdido la fe. En ese instante, supo que había alcanzado algo más profundo que cualquier riqueza, había encontrado la forma de vivir una vida con propósito y amor. Al levantar la vista de la carta, notó que don Teodoro lo observaba, respetando el silencio que la carta había creado a su alrededor. Ella siempre creyó en ti, Roberto, dijo don Teodoro, con una sonrisa llena de sabiduría. Todos aquí podemos ver en tus ojos el cambio, el amor que das y compartes. Eso es lo que queda de nosotros cuando ya no estamos, las semillas que plantamos en otros. Y tú has plantado muchas. Roberto guardó la carta en el bolsillo, sintiendo el papel cálido junto a su pecho, como un recordatorio del amor que lo había transformado. En ese momento, se comprometió a seguir adelante, a llevar consigo ese mensaje en cada paso, en cada acción de su vida. Sabía que Laura viviría en cada sonrisa que él ayudara a despertar, en cada lección que compartiera, en cada palabra de aliento que ofreciera a quienes lo rodeaban. Con el corazón rebosante de amor y gratitud, Roberto continuó su día en la biblioteca, ayudando, escuchando, guiando. Sabía que su vida, marcada ahora por el amor y el recuerdo de Laura, sería un testimonio de la paz que ambos habían encontrado, un legado silencioso y eterno que él se encargaba de hacer florecer cada día, como una promesa que nunca dejaría de cumplir. Los días siguientes, Roberto sentía el peso suave de la carta de Laura en el bolsillo de su camisa, como si llevara una brújula que lo guiaba en cada paso. La biblioteca comunitaria, que antes era solo un espacio vacío, se había convertido en un centro de aprendizaje y alegría, un lugar donde él y los demás podían construir sueños compartidos.
Roberto observaba el ir y venir de las personas, cada una con sus propios anhelos, y en cada una veía reflejada la esperanza que Laura siempre había tenido en él, en su capacidad de transformar el mundo, aunque fuera solo el pequeño mundo de aquel pueblo. Una tarde, al terminar las clases de lectura, Miguelito, el niño que siempre le traía dibujos, lo esperó a la salida con una sonrisa traviesa y los ojos brillando de emoción. «Señor Roberto», le dijo, sosteniendo un papel entre las manos. «Y mire lo que escribí». Roberto tomó el papel, y al leerlo, sintió un nudo en la garganta. Miguelito había escrito, con letras torpes pero firmes, una nota de agradecimiento: «Gracias, señor Roberto, por enseñarme a leer. Ahora puedo contarle historias a mi hermanita y a mi mamá. Quiero ser como usted cuando sea grande». Las palabras del niño lo conmovieron profundamente. En ese momento comprendió que lo que estaba construyendo con cada lección y cada palabra era mucho más que un simple acto de bondad. Estaba ayudando a formar vidas, a abrir puertas a mundos nuevos y a plantar semillas de futuro en cada uno de aquellos niños y adultos. La paz y la humildad que sentía eran tan profundas que apenas pudo responderle a Miguelito con una sonrisa y un abrazo cariñoso. Esa noche, Roberto decidió dar un paso más en su compromiso con la comunidad. Al regresar a su casa, se sentó junto al pequeño altar de Laura, donde aún guardaba su diario y la medalla. Encendió una vela, y en la penumbra del cuarto, le habló en voz baja, como si Laura pudiera escucharlo desde algún rincón de aquel espacio sagrado. «Laura, he sentido tu presencia en cada momento de estos días. Todo lo que me enseñaste, todo lo que me diste, vive aquí, en cada uno de estos niños, en cada persona que ayuda y comparte. Quiero hacer algo que lleve tu nombre, algo que sea un tributo a tu bondad y a la paz que encontré gracias a ti». Con esa decisión en el corazón, al día siguiente Roberto reunió a los voluntarios y al padre Marcelo, y compartió con ellos la idea de crear un programa de educación formal para los niños y adultos de la comunidad. Un lugar al que llamarían el Refugio de Laura. El programa ofrecería clases de lectura, matemáticas, oficios y valores, y estaría abierto para todo el que buscara aprender o enseñar. La idea era crear un espacio de aprendizaje continuo, un refugio donde cada persona pudiera encontrar su propio propósito, guiado por la bondad que había caracterizado a Laura. Los rostros de quienes escuchaban la propuesta reflejaban una mezcla de sorpresa y emoción. Todos sabían lo importante que había sido Laura para Roberto, y veían en sus ojos el amor que ahora quería compartir con ellos. Con entusiasmo, cada uno se ofreció a contribuir con algo. El padre Marcelo se encargaría de coordinar las clases, doña Emilia, la mujer que aprendió a escribir su nombre gracias a Roberto, se ofreció como voluntaria para enseñar costura. Juana daría clases de cerámica, y don Teodoro se ofreció a construir los muebles necesarios. Poco a poco, el refugio de Laura comenzó a tomar forma, y el proyecto atrajo a personas de otros pueblos cercanos, quienes llegaban con curiosidad y esperanza, buscando aprender y ser parte de ese movimiento de cambio que había nacido de un amor puro y eterno. Para Roberto, ver cómo su proyecto crecía y se extendía más allá de los límites del pueblo era una confirmación de que Laura estaba presente, guiando cada paso, cada esfuerzo, cada sonrisa. Al final de la primera semana, Roberto organizó una pequeña ceremonia para inaugurar el refugio de Laura. Colocaron una placa en la entrada, con una dedicatoria simple, para Laura, quien nos enseñó que la verdadera paz está en el amor y en el dar sin esperar. En la ceremonia, Roberto tomó la mano de Miguelito y lo invitó a cortar la cinta, mientras los demás aplaudían y sonreían con lágrimas de alegría en los ojos. Esa noche, cuando todos se fueron, Roberto se quedó solo en el salón, sintiendo el eco de la voz de Laura en cada rincón. Supo que había cumplido su promesa. El refugio de Laura no solo era un homenaje a su memoria, sino una declaración de su amor, un amor que había crecido y florecido en cada acto de bondad, en cada sonrisa compartida. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Roberto dejó la biblioteca, sabiendo que el espíritu de Laura siempre viviría en ese lugar. Esa primera noche después de la inauguración del refugio de Laura, Roberto regresó a su casa con el corazón pleno y el alma en calma. Había sido un día de emociones profundas, un día en el que, por primera vez, sintió que la promesa que le había hecho a Laura estaba completa.
Sin embargo, al llegar a la entrada de su hogar y sentir la quietud de las sombras en su sala, se dio cuenta de que la paz de aquel día traía consigo también una nostalgia infinita. Laura había dejado una huella tan profunda que, aunque sentía que ella estaba allí, su ausencia física aún dolía como una herida abierta. Roberto encendió la lámpara del salón y tomó asiento en el sillón junto al altar de Laura. En el rincón descansaban los pocos objetos que ella había amado tanto, la medalla, el diario, y ahora, una pequeña foto de ambos, juntos y sonrientes en una playa de aguas tranquilas. En tiempos en que el amor parecía ser suficiente para sanar cualquier herida. Sostuvo la foto entre sus manos y, en ese momento, sintió la urgencia de agradecerle a Laura no solo por haber sido su guía desde la distancia, sino por haberle mostrado lo que significaba realmente vivir. Después de unos momentos en silencio, se dio cuenta de que había algo más que necesitaba hacer. Recordó las palabras del padre Marcelo: nunca es tarde para compartir tus lecciones, Roberto, especialmente cuando otros pueden encontrar en ellas la paz que tú encontraste. Aquella frase le vino a la mente con una claridad repentina, y en su interior comprendió que el amor que él había hallado y que el refugio de Laura había despertado en la comunidad, merecía ser compartido. Inspirado, tomó una libreta de páginas en blanco que había guardado en el fondo de un cajón, una libreta que compró en uno de sus viajes lejanos pero que nunca había tenido el valor de usar. Con las manos aún temblorosas por la emoción, abrió la primera página y, en el centro, escribió: Cartas para Laura. Decidió que escribiría una serie de cartas dedicadas a ella, recordando sus enseñanzas, compartiendo los momentos que habían vivido, y describiendo la paz que ella le había dado incluso en la distancia. La primera carta la escribió aquella misma noche, bajo la tenue luz de la lámpara y con el sonido del viento en las ventanas, como si la naturaleza misma escuchara su confesión. Querida Laura, hoy vi el amor que siempre soñaste para este pueblo reflejado en las miradas de quienes se reunieron en el refugio en tu honor. Cada sonrisa, cada palabra amable, es un tributo a ti, porque sin ti nada de esto habría sido posible. Me has cambiado, Laura, me has enseñado el verdadero valor de la vida, y hoy, por primera vez, siento que mi corazón late con una gratitud y un amor que van más allá de este mundo. Esa primera carta fue el inicio de muchas más. Cada noche, Roberto volvía a casa y escribía, relatando no solo sus sentimientos, sino también los pequeños milagros cotidianos que sucedían en el refugio de Laura, como Miguelito, ahora un lector ávido. Compartía cuentos con otros niños, o como Juana organizaba una clase de cerámica en la que madres y padres creaban pequeñas figuras de barro con sus hijos, dejando en cada pieza una risa, un recuerdo, una lección de vida. Con el paso de los días, su libreta de cartas se llenó de recuerdos y reflexiones, hasta convertirse en un tesoro íntimo donde cada página era un acto de amor, una promesa renovada, un diálogo que trascendía el tiempo. Escribir para Laura le daba un sentido de pertenencia, de permanencia en ese mundo que ella había transformado para él. Una tarde, al terminar de escribir una carta, sintió un impulso de compartir esas palabras con la comunidad. Decidió llevar la libreta al refugio de Laura y dejarla en el salón como un libro abierto, para que cualquiera pudiera leer su historia y entender cómo el amor y la redención podían cambiar a una persona. Colocó el cuaderno en una mesa de la biblioteca, junto a la placa con el nombre de Laura. De inmediato, algunos niños y adultos curiosos se acercaron, y uno a uno empezaron a leer en silencio las palabras de Roberto, sintiendo en ellas la transformación de un hombre que había encontrado la paz en el amor desinteresado y en la entrega sincera. Esa tarde, cuando dejó el refugio, se despidió de cada persona con una sonrisa que no necesitaba palabras. Al salir, el sol comenzaba a ocultarse, dejando en el cielo tonos dorados y violetas, y Roberto supo, con una certeza profunda, que Laura estaría orgullosa de él. De ese legado que habían creado juntos y que seguiría creciendo en cada acto de amor que la comunidad se entregara mutuamente. Esa noche, después de dejar su libreta en el refugio de Laura, Roberto regresó a casa con una calma profunda y una gratitud serena que lo envolvía completamente. Se sentía como si cada paso en su vida hubiera encontrado, al fin, su sentido, y que cada error, cada arrepentimiento, había sido transformado en algo bello y significativo. Sin embargo, una sensación inesperada comenzó a invadirlo, era un presentimiento,
un llamado, una especie de intuición que le pedía ir aún más lejos. Se sentó en su sillón habitual y, con el altar de Laura iluminado por la suave luz de la vela, cerró los ojos y recordó cada carta que había escrito, cada palabra que había compartido y que ahora formaba parte del refugio de Laura. Pero sentía que faltaba algo, algo más que aún no había puesto en palabras. Con el corazón abierto y lleno de preguntas, tomó una última hoja en blanco y, con el alma dispuesta a la sinceridad, comenzó a escribir una carta, no para Laura esta vez, sino para él mismo. Querido Roberto, escribió en un trazo lento y firme, hoy quiero hablarte como si fueras otro, como si fuera Laura quien te dictara estas palabras que nacen de mi deseo de aprender y crecer, de ser cada día un hombre mejor, digno de lo que ella creyó que yo podía llegar a ser. Al escribir cada palabra, Roberto sintió una mezcla de nostalgia y aceptación. Confesó en esas líneas sus miedos, sus fallas, y también la paz que había encontrado en la nueva vida que había construido. Reconoció los días oscuros, los momentos en que dudó de sí mismo y de sus intenciones, y cómo, sin embargo, la fuerza de Laura había sido su guía, su impulso hacia algo que nunca imaginó, la redención. Cuando terminó de escribir, dobló la hoja con cuidado y la colocó junto al diario de Laura, junto a la medalla que lo acompañaba siempre. Al hacer esto, sintió como si esa carta fuera el último eslabón de un ciclo que se cerraba, la respuesta que había buscado en lo profundo de su ser y que, al fin, había encontrado. A la mañana siguiente, llegó temprano a el refugio de Laura. Al entrar, vio con sorpresa que varias personas estaban reunidas alrededor de la libreta, leyendo sus cartas con una expresión de profunda emoción. Algunos se miraban entre sí con lágrimas en los ojos, otros sonreían con una mezcla de gratitud y admiración. Roberto observó desde la puerta, sintiendo una humildad sincera al darse cuenta de que su historia se había convertido en una semilla de esperanza para los demás. Entre los presentes estaba Miguelito, el pequeño que siempre le llevaba dibujos. Con sus ojos grandes y llenos de curiosidad, el niño se acercó a Roberto y le tomó la mano. Señor Roberto, ¿por qué escribió tantas cartas? ¿Es que ella no podía escucharlo desde allá arriba? Roberto se arrodilló para estar a su altura y le sonrió con cariño. A veces, Miguelito, escribir es una forma de entender nuestros propios sentimientos, de escuchar lo que tenemos en el corazón. Aunque ella no esté aquí, sé que me escucha en cada palabra que escribo. Y esas palabras también me ayudan a recordar quién soy y a aprender a ser alguien mejor. Miguelito asintió, como si entendiera algo que iba más allá de las palabras. Luego le mostró un dibujo nuevo, uno donde había pintado el salón de la biblioteca lleno de niños y adultos, todos sonrientes y juntos bajo un gran árbol que florecía. Roberto tomó el dibujo y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Miguelito, dijo, y le acarició el cabello con afecto. Tú también me enseñas cada día algo nuevo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Roberto decidió dar un paseo hacia el mirador de San Miguel, el mismo lugar donde había dejado las flores para Laura tiempo atrás. Al llegar, contempló el horizonte, respirando el aire fresco y sintiendo en su corazón la presencia de Laura, como una luz que lo acompañaba y lo llenaba de fuerza. Desde aquel mirador, con los tejados de Guanajuato extendiéndose bajo el cielo crepuscular, Roberto sintió que, aunque el camino de su vida aún seguiría adelante, había alcanzado una verdad inquebrantable. La historia de su amor, su dolor y su redención no solo era suya, era una historia de todos, un testimonio de cómo el amor verdadero puede transformar, sanar y guiar. Y allí, bajo el cielo en tonos dorados y rosados, con una sonrisa serena y el corazón en paz, Roberto supo que había cumplido, en cada sentido posible, la promesa que le había hecho a Laura. La paz que Roberto sentía mientras miraba el atardecer desde el mirador de San Miguel era profunda y envolvente. La brisa fresca le acariciaba el rostro, y en el horizonte, los tonos dorados y rosados del cielo parecían reflejar la tranquilidad que ahora llenaba su corazón. Estaba de pie en el mismo lugar donde había dejado las flores para Laura, y por un momento sintió que su presencia lo envolvía, como un susurro silencioso en el aire. Un aliento de amor que trascendía el tiempo y la distancia. Mientras contemplaba las luces de Guanajuato que comenzaban a encenderse en la distancia, Roberto cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran libremente. Recordó la risa suave de Laura,
su forma de mirar el mundo con asombro, y la gentileza con la que siempre lo había tratado, incluso cuando él no había sido capaz de apreciar su amor. Cada recuerdo, cada fragmento de sus años juntos, le parecían ahora valiosos, como las piezas de un rompecabezas que al fin había logrado armar. En ese momento, Roberto sintió que tenía que hacer algo más, algo que sellara esta etapa de su vida de una manera simbólica y definitiva. Sin dudarlo, sacó la medalla de Laura que había llevado en el bolsillo todos esos días. Había sido un símbolo de su amor y su presencia, de la fuerza y la inspiración que ella le había dejado. La sostuvo entre sus dedos, y por un instante dudó, sintiendo la familiaridad y el consuelo que esa medalla le había otorgado. Pero luego comprendió que era tiempo de dejarla ir, de dejar que el espíritu de Laura siguiera siendo libre. Con una sonrisa suave y una última palabra de agradecimiento, Roberto lanzó la medalla al aire y la observó mientras caía, balanceándose en el viento, hasta desaparecer en la ladera que descendía hacia el valle. No sintió tristeza al hacerlo, sino una liberación profunda, un desprendimiento de aquello que había necesitado en los momentos de mayor oscuridad. Ahora, sin embargo, él era un hombre nuevo, uno que podía caminar por sí mismo, llevando en su corazón todo lo que Laura le había enseñado. Al regresar al pueblo, Roberto se dirigió al refugio de Laura. Aunque era tarde y las actividades del día ya habían terminado, sabía que necesitaba ese último momento en el espacio que había creado en su honor. Al entrar, el silencio del lugar le pareció acogedor y familiar. Caminó entre los estantes de libros y observó las fotos y dibujos que los niños habían hecho en sus clases, cada uno como una ofrenda de amor y gratitud, llenos de color y vida. Se acercó a la mesa donde había dejado su libreta de cartas, y al abrirla, notó que alguien había escrito algo al final. Con curiosidad, leyó la nota, escrita en la letra temblorosa de don Teodoro: «Gracias, Roberto, por enseñarnos que el amor y el perdón no tienen límites. Gracias por compartir a Laura con todos nosotros. Ahora ella vive en cada uno de nosotros, y su espíritu nos guía como lo hizo contigo». Las palabras de don Teodoro lo conmovieron profundamente. Entendió, con una claridad definitiva, que Laura no solo había cambiado su vida, sino también la de toda esa comunidad. Ella había sido el hilo invisible que unía a todos, la luz que, incluso después de partir, había logrado sanar y transformar corazones. Con una sonrisa agradecida y los ojos llenos de lágrimas, Roberto cerró la libreta. Sabía que el refugio de Laura seguiría siendo un lugar de encuentro, un refugio de amor y esperanza para quienes lo necesitaran. Y en su interior, sentía que él también había encontrado un hogar verdadero, uno que siempre llevaría consigo. Esa noche, al salir del refugio y cerrar la puerta detrás de él, Roberto miró las estrellas en el cielo y, con un susurro apenas audible, dijo: «Gracias, Laura. Te prometo que seguiré adelante, honrando cada día el amor que me diste». Y así, con la certeza de que el espíritu de Laura lo acompañaba en cada paso, Roberto caminó de regreso a su vida, sabiendo que, sin importar a dónde fuera, siempre tendría el recuerdo de ella, como una llama eterna que iluminaba su camino. La paz que Roberto sentía mientras miraba el atardecer desde el mirador de San Miguel era profunda y envolvente. La brisa fresca le acariciaba el rostro, y en el horizonte, los tonos dorados y rosados del cielo parecían reflejar la tranquilidad que ahora llenaba su corazón. Estaba de pie en el mismo lugar donde había dejado las flores para Laura, y por un momento sintió que su presencia lo envolvía, como un susurro silencioso en el aire. Un aliento de amor que trascendía el tiempo y la distancia. Mientras contemplaba las luces de Guanajuato que comenzaban a encenderse en la distancia, Roberto cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran libremente. Recordó la risa suave de Laura, su forma de mirar el mundo con asombro, y la gentileza con la que siempre lo había tratado, incluso cuando él no había sido capaz de apreciar su amor. Cada recuerdo, cada fragmento de sus años juntos, le parecían ahora valiosos, como las piezas de un rompecabezas que al fin había logrado armar. En ese momento, Roberto sintió que tenía que hacer algo más, algo que sellara esta etapa de su vida de una manera simbólica y definitiva. Sin dudarlo, sacó la medalla de Laura que había llevado en el bolsillo todos esos días. Había sido un símbolo de su amor y su presencia, de la fuerza y la inspiración que ella le había dejado.
La sostuvo entre sus dedos, y por un instante dudó, sintiendo la familiaridad y el consuelo que esa medalla le había otorgado. Pero luego comprendió que era tiempo de dejarla ir, de dejar que el espíritu de Laura siguiera siendo libre. Con una sonrisa suave y una última palabra de agradecimiento, Roberto lanzó la medalla al aire y la observó mientras caía, balanceándose en el viento, hasta desaparecer en la ladera que descendía hacia el valle. No sintió tristeza al hacerlo, sino una liberación profunda, un desprendimiento de aquello que había necesitado en los momentos de mayor oscuridad. Ahora, sin embargo, él era un hombre nuevo, uno que podía caminar por sí mismo, llevando en su corazón todo lo que Laura le había enseñado. Al regresar al pueblo, Roberto se dirigió al refugio de Laura. Aunque era tarde y las actividades del día ya habían terminado, sabía que necesitaba ese último momento en el espacio que había creado en su honor. Al entrar, el silencio del lugar le pareció acogedor y familiar. Caminó entre los estantes de libros y observó las fotos y dibujos que los niños habían hecho en sus clases, cada uno como una ofrenda de amor y gratitud, llenos de color y vida. Se acercó a la mesa donde había dejado su libreta de cartas y al abrirla, notó que alguien había escrito algo al final. Con curiosidad, leyó la nota, escrita en la letra temblorosa de don Teodoro: «Gracias, Roberto, por enseñarnos que el amor y el perdón no tienen límites. Gracias por compartir a Laura con todos nosotros. Ahora ella vive en cada uno de nosotros, y su espíritu nos guía como lo hizo contigo». Las palabras de don Teodoro lo conmovieron profundamente. Entendió, con una claridad definitiva, que Laura no solo había cambiado su vida, sino también la de toda esa comunidad. Ella había sido el hilo invisible que unía a todos, la luz que, incluso después de partir, había logrado sanar y transformar corazones. Con una sonrisa agradecida y los ojos llenos de lágrimas, Roberto cerró la libreta. Sabía que el refugio de Laura seguiría siendo un lugar de encuentro, un refugio de amor y esperanza para quienes lo necesitaran. Y en su interior, sentía que él también había encontrado un hogar verdadero, uno que siempre llevaría consigo. Esa noche, al salir del refugio y cerrar la puerta detrás de él, Roberto miró las estrellas en el cielo y, con un susurro apenas audible, dijo: «Gracias, Laura. Te prometo que seguiré adelante, honrando cada día el amor que me diste». Y así, con la certeza de que el espíritu de Laura lo acompañaba en cada paso, Roberto caminó de regreso a su vida, sabiendo que, sin importar a dónde fuera, siempre tendría el recuerdo de ella, como una llama eterna que iluminaba su camino. Las semanas pasaron, y el pequeño árbol plantado junto al jacarandá en el parque se convirtió en un símbolo de esperanza y unión para toda la comunidad. El refugio de Laura florecía como nunca. Cada día, más personas llegaban buscando aprender, ayudar o simplemente compartir un momento de paz en el cálido espacio que Roberto había creado. Su vida se había vuelto una rutina de amor y entrega, y cada paso que daba le recordaba las lecciones que Laura le había dejado, aquellas que él había escrito en cada carta y que ahora vivía en cada acto. Una tarde, mientras Roberto organizaba los estantes de la biblioteca, encontró a Miguelito observando el árbol desde una de las ventanas del salón. Su mirada era seria, pero había en sus ojos una intensidad especial, como si comprendiera algo que aún no alcanzaba a expresar. Roberto se acercó con curiosidad y colocó una mano en el hombro del niño. «¿En qué piensas, Miguelito?», preguntó Roberto, bajando la voz para no romper el silencio tranquilo del lugar. Miguelito se quedó pensativo por un momento antes de responder, con una voz tan suave que parecía un susurro. «Estaba pensando en cómo ese árbol será muy grande algún día, como el jacarandá. Y en que cuando eso pase, yo seré grande también. Quiero que todos sepan que usted y la señora Laura hicieron algo bonito, algo que nos ayuda a todos, señor Roberto. Quiero que todos recuerden». Roberto se quedó en silencio, sintiendo un profundo respeto por las palabras de aquel niño, quien, a pesar de su corta edad, había captado la esencia de lo que significaba aquel árbol. Sabía que el tiempo pasaría y que algún día él mismo ya no estaría allí para ver crecer el refugio, para ver cómo sus raíces se extendían en la vida de cada persona que había sido tocada por el amor de Laura. Sin embargo, ese momento le recordó que, tal como Miguelito había dicho, el amor verdadero deja una huella,
una marca indeleble que sigue creciendo mucho después de que uno se ha ido. Miguelito, tú y todos los que vienen aquí, son el verdadero legado de Laura. Y mientras ustedes vivan con bondad, su espíritu estará siempre presente. No importa dónde estés o qué hagas, el amor y la bondad que llevas en tu corazón siempre te conectarán con ella, con este lugar y con todo lo que hemos compartido aquí. Miguelito sonrió, y Roberto sintió que su propia alma se iluminaba al ver la pureza y la alegría en los ojos del niño. Sabía que aquel pequeño entendía la importancia de lo que habían creado y que, algún día, él mismo transmitiría ese amor a otros, como una cadena inquebrantable que perpetuaría la presencia de Laura en el mundo. Esa noche, al cerrar las puertas del refugio de Laura, Roberto hizo un último recorrido por el salón vacío. Las estanterías estaban llenas de libros que habían sido leídos y releídos, las mesas tenían marcas de lápices y colores dejadas por los niños, y las paredes aún conservaban los dibujos y mensajes de agradecimiento. Todo ese espacio estaba vivo, lleno de historias y memorias, de aprendizaje y amistad. Observó el altar donde había colocado la libreta con las cartas para Laura, ahora leídas y apreciadas por la comunidad. La libreta estaba abierta en una de sus últimas páginas, y sobre ella, alguien había dejado una pequeña flor blanca, una hortensia que parecía iluminarse bajo la luz suave de la lámpara. Roberto se despidió del refugio con una sonrisa llena de gratitud, sabiendo que, aunque el día terminara y las puertas se cerraran, el espíritu de Laura seguiría allí, presente en cada rincón, en cada palabra, en cada sueño que naciera en ese espacio. Al salir, levantó la vista al cielo, y entre las primeras estrellas de la noche, sintió que una paz profunda y duradera se había asentado en su corazón. Sabía que había cumplido con todo lo que alguna vez soñó junto a Laura, que su amor y su memoria estaban en cada árbol, en cada risa de los niños, en cada paso que él y otros daban en aquel lugar. Caminó por el sendero hacia su casa, con la tranquilidad de un hombre que había encontrado su camino y su propósito, un hombre que, a través del amor y el arrepentimiento, había logrado redimirse. Y mientras avanzaba bajo el manto estrellado, supo que su historia, la de Laura y la de cada persona en el refugio, era parte de algo eterno, algo que el tiempo no podría borrar. Esa noche, al apagar la lámpara en su hogar, Roberto susurró un último gracias al universo, consciente de que Laura, en algún lugar, escuchaba sus palabras.